Ya, buenas tardes, compañeros. Empezamos la clase de hoy día. Estamos viendo, sigue lo que es la ley de Faraday, lo que es inducción magnética. Ya, y vamos a continuar con esa parte, ¿ya? En la anterior clase hemos visto que teníamos espiras y por las espiras atravesaba lo que era un campo magnético, ¿no? Y ese campo magnético inducía lo que era corriente, ¿ya? Ese nuestro campo magnético con nuestra área siempre estaba en un ángulo de ¿cómo se llama? Un ángulo de 180 grados o un ángulo de 0 grados, ¿ya? Y el ejercicio se hacía relativamente fácil, ¿no? Esta vez vamos a ver distintas variaciones que va a tener eso, como por ejemplo, empezando con este ejercicio, nos dice una bobina rectangular de 60 vueltas de dimensiones de 0,1 metros por 0,2 metros y resistencia total de 10 ohmios gira a una rapidez angular de 30 radianes sobre segundos alrededor del eje Y en una región donde un campo magnético de un Tesla está orientado a lo largo del eje X. La rotación se inicia de modo que el plano de la bobina es perpendicular a la dirección en t igual a 0 segundos. Calcule la Feni inducida máxima en la bobina, la rapidez de cambio máxima de flujo magnético a través de la bobina y la Feni inducida en un tiempo de 0,0 segundos. Y ahí luego el momento de torsión ejercida sobre la bobina por el campo magnético en el instante que la Feni es un máximo. Entonces ahí tenemos una bobina de 60 vueltas y esta bobina está girando, ¿no? Como nos está indicando el ejercicio. Esta bobina está girando, ¿ya? Está girando, entonces no está formando lo que es un ángulo de 180 grados, ¿no? Ahí está el campo magnético y el vector área estaría acá, ¿no? Pero en un determinado momento la bobina se va a encontrar en esta otra posición, digamos, mirando a otro lado y el vector área, ¿no? El vector área de la bobina va a estar acá, ¿no? Y va a empezar a formar ahí distintos ángulos. Y eso va a ir girando, ¿no? A medida que vaya girando eso, entonces el ángulo del campo magnético con el vector del área no van a formar 180 o 0 grados. Y el ejercicio se complica un poquito. Ya primero anotamos lo que son los datos, el número de vueltas, ¿no? Tenemos lo que es el área que nos daba en metros, 0,1 por 0,2 metros. La resistencia de 10 ohmios, la velocidad angular de 30 radianes sobre segundos y el campo magnético de un Tesla. Nos seguimos utilizando lo que es la expresión de la ley de inducción de Faraday, que ya la habíamos conocido, donde tenemos que aumentar esta n, ¿no? Porque tenemos n vueltas, ¿no? Tenemos espiras. Ya lo demás se queda tal y como está, que es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿no? Donde igual la expresión del flujo magnético ya la conocemos, esta es la expresión del flujo magnético. Ya, y acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Acá en este integral, por lo general, nosotros debemos tener el módulo del primero por el módulo del segundo, que es el área, ¿no? Una vez que integremos, y por el coseno del ángulo que forma. En la mayoría de los casos estaba con 0 grados y esto hacía 1, ¿no? Y solamente nos quedaba esto. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como les decía, en algún punto esta mi espira va a encontrarse en acá, en un determinado tiempo, ¿no? Y su vector área ya no va a apuntar en la misma dirección, ¿no? Como está girando, va a apuntar acá, lo que es el vector del área, ¿no? Esto va a ser el área de la espira, ¿ya? Y el campo magnético está yendo en esta dirección, que estoy repitiendo ya. Y acá forma lo que es un ángulo tita, ¿no? Un ángulo tita que no conocemos porque esto va a seguir girando, ¿no? Entonces, al realizar nosotros la integral, aquí vamos a tener el vector área, producto escalar, el diferencial de campo magnético. No, al revés me estoy rayando aquí. Va a ser lo que es el campo magnético, producto escalar, diferencial de área, ¿no? Entonces acá lo que nos queda es al, al realizar lo que es el producto escalar, nos queda el módulo del primero, que va a ser el campo magnético, luego el módulo del segundo, que sería el diferencial de área, ¿no? Y aquí sigue la integral. Y luego por el coseno del ángulo que están formando. El coseno sería tita, ¿no ve? Un ángulo que están formando que no conocemos porque está girando. ¿Ya? Coseno de tita. Luego, aquí va a salir
el campo magnético, va a salir lo que es el coseno del ángulo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, este ángulo no afecta para nada al vector área, ¿no? Aunque la espira esté más atrás, ¿no? Aunque se dé la vuelta, el área de la espira va a seguir siendo la misma cuando gire. Entonces el ángulo tita no afecta para nada al diferencial de área. Por eso es una constante y está saliendo fuera de la integral. Quedaría la integral del diferencial de área y ahí nos queda, ¿no? La integral con el diferencial se va y solamente nos queda el campo magnético, área y el coseno del ángulo que están formando, ¿no? Coseno de tita. Hasta ahí tendría que estar todo bien. Un ratito. Ya. Pero ahora aquí estamos introduciendo lo que es coseno de omega tita. Ya en esta parte, aunque parezca B doble, mejor si lo colocan así. Ya este B doble, mejor si lo colocan así. Omega. Ya. Este es el símbolo de la velocidad angular. Ya, ¿por qué estamos colocando este omega t, ya? Que es la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Como están viendo aquí, la velocidad angular en las unidades que está es radianes sobre segundos, ¿no? Donde radianes es lo mismo que radianes es un ángulo, ¿no? Es como decir 30 grados, ¿no? Pero esto tiene su conversión a lo que son radianes, ¿no? Son grados. Y este tiempo está multiplicado en segundos, ¿ya? Entonces se ubican cuando nosotros multiplicamos omega t, ¿no? Es decir, la velocidad por el tiempo, acá las unidades de segundo con segundo se cancela y solamente, por ejemplo, en este punto nos quedaría 30 radianes, ¿no? Y obviamente esos 30 radianes es como decir, aquí tenemos un ángulo tita, pero en radianes, ¿ya? Entonces ese ángulo tita es igual a la velocidad angular por el tiempo, ¿ya? Y en vez de colocar el ángulo tita, estamos colocando eso, la velocidad por el tiempo. Ya, una vez que lo tenemos de esta manera, el campo magnético, como nos indica, es constante. El campo magnético ahorita no está variando, es de un Tesla constante. No se deriva respecto al tiempo, el área tampoco va a cambiar, ¿no? No importa cuántas veces esté girando, el área se va a mantener la misma, igual sale fuera de esta derivada. Y lo que se va a derivar respecto al tiempo es esta función coseno, ¿no? La derivada del coseno nos va a salir el menos el seno, ¿no? En esta parte, fíjense que aquí, por ejemplo, teníamos lo que era el signo negativo, ¿no? Y ahí directamente se le podía aplicar lo que es que se llama lo que es el valor absoluto, pero si no también directamente igual lo podían mantener, ya no importa si le aplican valor absoluto, lo mantienen. Ya por ejemplo aquí teníamos lo que era el negativo de la expresión que siempre colocábamos al principio y luego la derivada del coseno, aquí nos iba a salir un menos el seno, ¿no? La derivada del coseno. Y con este menos de adelante se iba a volver igual positivo, ¿no? Entonces, esa parte ya depende de ustedes si lo mantienen en valor absoluto o si lo manejan igual así. Ya. Ya, esa va a ser la FEN inducida, ya cuando está girando lo que es la espira. Ya va a ser el número de vueltas, el campo magnético, el área, este omega que conocemos, que es la velocidad en radian sobre segundos, ya, y el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una cosita más que me estaba saltando. Cuando nosotros derivamos lo que es el coseno, aquí nos daría el seno de omega t, ¿no? Pero este coseno es una función compuesta, porque dentro del coseno está omega t, ¿no? Entonces es la derivada de la función por la derivada que está dentro de la función. ¿Cuál es la derivada de omega t respecto al tiempo? Simplemente omega, ¿no? Entonces ese omega está multiplicando todo esto. Y ese omega está aquí adelante, ¿no? Y aquí está el seno de omega t, es igual, no se van a confundir. Ya, esa es la fe inducida, ya, en función del tiempo. Pero ahora, ¿qué nos están pidiendo para el inciso A? La fe inducida máxima de la bobina. La fe inducida máxima de la bobina. Ya, para encontrar la fe inducida máxima, tenemos que fijarnos en esta función seno. Ya, nosotros sabemos que la función seno tiene esta forma, ¿no? Tiene este recorrido. Ya, esa es la función seno. Y la función coseno es prácticamente lo mismo, pero empieza de acá, ¿no? Es la función
no, acá no, la función coseno, ¿no? La función coseno, la función seno. Ahora, como están viendo, la función seno tiene un punto máximo y tiene un punto mínimo. Ya, este es el punto máximo de la función seno porque después de eso ya no se pasa, ¿no? No se pasa hacia arriba. Y tiene lo que es su punto mínimo, ¿no? Que están viendo acá. Ese es el punto mínimo. Entonces, para que la función, perdón, para encontrar lo que es la fen máxima, ya, ¿cuál sería el punto máximo de la función seno? Para encontrar la fen máxima, el seno tendría que valer igual a 1, ¿ya? Esa es la condición para que sea máximo. Solamente estamos viendo esta función, ¿ya? Solamente esa estamos analizando. Todo lo demás no lo estamos tocando, solamente la función seno, ¿ya? Entonces la función seno tendría que valer 1 para que esta FEM nos dé el máximo valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, si escogemos otro punto, por ejemplo, si escogemos el punto del medio de la función seno, aquí nos quedaría 0.5, ¿no? Y ubican, por ejemplo, si todo lo de adelante es 4, digamos, entonces aquí la FEM para el punto máximo que les estoy diciendo sería 1. Entonces aquí nos daría 4 por 1 y eso va a ser igual a 4. No, pero si escogemos un punto de acá, por ejemplo, el 0.5, entonces la FEM, ¿cuánto nos va a dar? Nos daría 4 por 0.5 y eso ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 2, ¿no? ¿No? Entonces de esa manera nos damos cuenta que este es el máximo y cualquier otro punto de acá, por ejemplo, aquí va a ser un 0.8 o un 0.2, ¿no? Entonces van a ser valores que van a disminuir el valor de lo que es la FEM, ¿ya? Entonces, con este 1 se mantiene lo que es esa FEM máxima. Ya, entonces eso, ¿no? Para el valor máximo, el seno de omega t, el seno de la función va a ser igual a 1, ¿ya? Luego, la FEM máxima, como el seno de omega t vale igual a 1, entonces 1 por todo esto se queda todo eso, ¿no? Tal y como está. Y ahí simplemente es emplazar valores, ¿no? El número de vueltas, el número de espiras 60, campo magnético es de 1 Tesla, el área. El área va a ser de 0.1 por 0.2, ¿no? Que está acá. Ya el área lo estoy colocando acá. Esto lo moveré para que no se confunda. Ya, el área 0.1 metros por 0.2 metros y el omega, la velocidad angular es de 30 radianes por sobre segundo, ¿no? Y ese 30 está acá. Cuando ustedes hagan esta multiplicación, ya traten de colocarlo en radianes, lo que es la calculadora, ¿no? Porque aquí igual la velocidad está en radianes, traten de colocarlo a su calculadora en radianes. Es igual para más adelante, ¿ya? Entonces aquí la FEN inducida máxima va a ser de 36 voltios, ¿ya? Esa va a ser la FEN inducida máxima. Para otros valores de la función seno, como están viendo, van a ser valores, otros valores mínimos a este punto máximo. Ya, para el inciso B, nos pide la rapidez de cambio máxima del flujo magnético a través de la bobina. Ya, aquí nos pide la rapidez de cambio máxima del flujo, ¿no? Entonces ahí el flujo magnético nosotros ya lo conocemos, ¿no? Pero cuando nos está pidiendo la rapidez de cambio, ya nos está pidiendo la derivada respecto al tiempo, ¿no? Es como decir la rapidez de cambio de la distancia, ¿no? Es como decir la rapidez de cambio de la distancia y eso es igual a la velocidad, ¿no? O la rapidez de cambio de la velocidad respecto al tiempo, que sería la aceleración, ¿no? Entonces lo mismo, aquí les está pidiendo la rapidez de cambio del flujo magnético. Entonces esto les está pidiendo la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Ya no les está pidiendo el flujo magnético, sino la rapidez de cambio del flujo magnético. Ya, entonces para el inciso B va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener lo que son el N, utilizando la ley de inducción de Faraday. No hay que olvidarnos del N de las espiras, cuidado, se olvidan. Luego en acá, ¿no? Igual si tienen el signo negativo y les molesta, entonces pueden aplicar lo que es el valor absoluto a ambos miembros y ahí se vuelve todo positivo. Ya. Ahora, lo que nos está pidiendo es esto, ¿no? Lo que les decía. Nos está pidiendo esta parte. La rapidez de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Ya eso nos está pidiendo, esto de acá. Entonces simplemente es despejar, ¿no? Por ejemplo,
Aparte nos daba, pucha, aparte nos daba otra condición. ¿Dónde está? La rapidez del cambio máxima de flujo magnético a través de la bobina. Ah, ya, la rapidez de cambio máxima. Entonces, para que sea máximo, igual, hay que utilizar lo que es la FEN máxima. Ya lo que están viendo acá, esta FEN máxima. Entonces, nosotros lo que queremos es esto, ¿no? Entonces, simplemente despejamos. ¿Ya? Esa N que está multiplicando hasta este cambio de flujo va a pasar a dividir, ¿no? Y eso va a pasar a dividir a lo que es la FEN máxima que hemos encontrado. Y de ahí simplemente reemplazar datos, porque la FEN máxima ya la hemos encontrado. Ahí tenemos lo que es el número de vueltas y este va a ser, ¿no? Y el flujo magnético, igual creo que me he olvidado decirles anterior, el flujo magnético, sus unidades van a ser en Webers, ¿ya? Esas van a ser sus unidades en Webers. Entonces, cuando nosotros hacemos la derivada respecto al tiempo, aquí nos está quedando, bueno, respecto al tiempo, como están viendo, el tiempo está en el denominador, ¿no? Por eso es que este segundo aparece en las unidades del denominador. Y este M les está diciendo milliwebers, ¿ya? Es decir, por 10 a la menos 3, ¿no? 600 por 10 a la menos 3 miliwebers sobre segundo, ¿ya? Ese es el resultado. Uy, no sé por qué Zoom me está andando mal. Ya, luego, para lo que es el inciso C, les pide la FEN inducida en un tiempo de 0.0 segundos. Entonces, ya teníamos aquí lo que era la FEM. A ver, a ver. Ya teníamos aquí lo que era la FEM. ¿No? Entonces, directamente aquí lo pueden reemplazar, ¿ya? O si no, pueden hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Todo está lo mismo. No, no es para esto. No, aquí, fíjense, aquí está todo lo mismo, es derivada del coseno, aparece el seno, ¿no? Pero lo importante es que al final tenemos esta expresión, ¿no? Aquí directamente aplicado lo que es el valor absoluto, aunque para esta parte medio que no jala. Ya, ahí nomás. Ya, ahí tenemos la expresión que teníamos, ¿no? Entonces, para la máxima, para hallar lo que es la FEN máxima, este seno lo hemos vuelto 1, ¿no? Pero ahora ya no, ya ahora no nos está pidiendo la FEN máxima en el punto máximo, sino lo que nos está pidiendo es para un tiempo de t igual a 0. ¿Cuánto nos pide? Nos pide para un tiempo de 0.0 segundos. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es esta expresión de la FEM, que está en función del tiempo, porque todos los demás datos tenemos, solo el tiempo, entonces en el tiempo simplemente hay que reemplazar ese de 0.0 segundos. ¿No? Aquí la velocidad omega tenemos 30 radianes sobre segundos, el número de vueltas, el campo magnético, el área, ¿no? 0.1 por 0.2 metros. Ya, y reemplazando eso, la FEM inducida para un tiempo de 0.0 segundos, ya, va a ser igual a 35.9 voltios, ¿no? Esa sería igual la solución para lo que es el inciso C. Luego, para el inciso D, el momento de torsión ejercida sobre la bobina por el campo magnético en el instante en que la FEM es un máximo, igual en un máximo. Ya aquí prácticamente lo mismo, ya hacemos lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo, igualito. ¿Dónde está? Ahí está la FEM, ¿no? Y lo único que va a entrar acá, ya el nuevo concepto que hasta ahorita creo que no hemos visto es el concepto del momento, del momento de torsión, ¿ya? Este momento de torsión va a ser igual a esto, ya esa, es como una variable, la m por el campo magnético, ya. Ahorita está en forma de módulo, ¿ya? Y esa m es igual a la corriente por el área de la espira, ¿ya? O por el área, puede ser una espira circular, puede ser una espira cuadrada, ¿no? Y eso lo multiplica por el campo magnético, ¿no? Entonces aquí, la corriente máxima, perdón, aquí el momento de torsión nos está pidiendo el momento de torsión máximo, ¿no? Y ese momento de torsión máximo igual lo vamos a conseguir con una corriente máxima. Esa corriente máxima, ¿de dónde la vamos a obtener? Nosotros ya teníamos lo que era la FEN o el voltaje máximo, ¿no? Ese voltaje máximo ya lo hemos calculado, que era de 36 voltios. Y aparte, como datos, nos daba lo que era la resistencia total. La resistencia total de la espira era de 10 ohms. Entonces, por la ley de Ohm, nosotros ya sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia, ¿no? La FEN máxima dividida entre la resistencia, ¿no? Y eso multiplicado por el área y eso multiplicado por el campo magnético.
Estoy seguro que esta partecita ya la han visto con el ingeniero, porque es un clásico, ¿no? El ingeniero hace ahí lo que es la espira y ahí les explica lo que es el torque, ¿ya? Y ahí coloca o bien esta constante y por el campo magnético, ¿no? Y esa constante es igual a lo que es la corriente por el área, ¿no? Ya. El área de la espira, ¿no? La espira es 0.1 por 0.2 el área, luego la corriente, que va a ser igual a la FEN máxima, que era de 36, dividido entre la resistencia, que era de 10 ohmios, y el campo magnético, que es igual a un Tesla, ¿no? Metiendo todo eso en la calculadora, ese va a ser el torque máximo, ¿no? Y el torque va a estar en eh, Newton sobre metro, ¿ya? O perdón, Newton por metro, ¿no? Va a estar lo que es el torque. Y esta M tendría que ser igual en milinewtons por metro. Ya, pero a ver, eso lo voy a verificar. Sí, es milinewtons sobre metro. Pensé que lo había colocado. Ya, igual no se olviden de esa parte del torque que ya hemos visto en física uno cuando nosotros tenemos una vara, ¿no? Cuando nosotros tenemos una barra y le aplicamos lo que es una determinada fuerza, ya ese nuestro torque va a ser igual a la distancia, ¿no? Esta distancia D, esa distancia D por la fuerza, ¿no? Entonces ahí el torque de esta física uno va a ser igual a metros por newton, ¿no? La distancia va a estar en metros y la fuerza va a estar en newtons. Ya por eso está aquí, newtons por metros. Y este M es mili, ¿no? Es como decir 72 por 10 a la menos 3 newton por metro, que es las unidades del torque. Ya, y ese torque es debido a esto, ¿no? Debido a esta distancia. ¿Ya? Es como si todo esto fuera una barra, ¿no? Y aquí hay una determinada distancia. Y aquí se le está aplicando lo que es una determinada fuerza, ¿no? Porque está girando, ¿ya? Eso tanto para arriba como para abajo. Ya, y ese sería lo que es el inciso D. Luego, por el siguiente ejercicio. Hay una cosa más, igual van a revisar lo que es su práctica. Ya les envié hace tiempo, ¿no? Lo que es su práctica 3 para su tercer parcial. Igual estos ejercicios están en lo que es la práctica, ¿ya? Así que revísenlo, transcríbanlo para que no se olviden y ya practiquen para su examen. Ya, para lo que es para el ejercicio, para este siguiente ejercicio, que igual estoy sacando de su práctica, ya, por eso tiene aquí el número 2, es una imagen, ya es un screenshot de su práctica. Nos dice, en la figura, el eje de rodamiento de 1.5 metros de largo se empuja a lo largo de los rieles horizontales, ya, a una rapidez constante de B igual a 3 metros sobre segundos. Un resistor R igual a 0.4 ohmios se conecta a los rieles en los puntos A y B. Están los puntos A y B directamente opuestos entre sí. Las ruedas hacen buen contacto eléctrico con los rieles, de modo que el eje y los rieles hiere forman un circuito de espira cerrada, ¿ya? Es decir, que por acá puede circular corriente, ¿no? Al decirles que hacen un buen contacto, es como si todo esto fuera un solo alambre, ¿no? Están haciendo contacto, entonces, si es que aquí no hubiese contacto, ¿no? No habría un circuito cerrado, aquí estaría abierto, ya, si es que no hubiera un buen contacto. La única resistencia significativa en el circuito es R, ya ese R que nos ha dado de 0.4 ohmios. Hay un campo magnético uniforme de B igual a 0.08 teslas verticalmente hacia abajo. Encuentre la corriente inducida ahí en el resistor, qué fuerza horizontal F se requiere para mantener el eje rodando a una rapidez constante, qué extremo del resistor A o B está un potencial más alto, después de que el eje de la rueda, perdón, después que el eje rueda más allá del resistor, la corriente en R invierte su dirección, nos está preguntando. Ya, para la solución,
Lo mismo, ¿no? Como están viendo, es un circuito, hay una determinada área y por esa área está circulando lo que es un campo magnético. ¿Qué tenemos que utilizar para eso? La ley de inducción de Faraday, ¿no? Ahí estamos, la ley de inducción de Faraday, donde ya no tenemos que colocar lo que era este N, ¿no? Que era cuando teníamos N espiras, sino simplemente ahora una espira y es como multiplicar uno por todo esto, ¿no? Solamente con una espira. Ya luego lo que es el flujo magnético va a ser lo mismo, ¿no? Ahora en acá pareciera que los rieles están inclinados, pero los rieles están de forma horizontal, ya no están inclinados. Va a haber ciertos problemas donde los rieles van a estar inclinados y aquí aparte les va a dar un ángulo de dato, ya un ángulo alfa. Ahí les va a decir los rieles están inclinados, ¿verdad? ¿Ya? Pero en este caso no. Es como si estuvieran solamente en el piso, solo que los estamos viendo desde esta otra perspectiva, ¿no? Y pareciera que está inclinado. Ya, luego lo que es el vector área, igual va a apuntar hacia arriba, ¿no? Aquí está el área que está atravesando el campo magnético, ¿ya? Y el vector área va a ser perpendicular, va a estar hacia acá, ¿no? Y el campo magnético está entrando hacia abajo, ¿no? El campo magnético está hacia allá. Y lo mismo, aquí un ángulo de cuánto están formando, un ángulo de 180 grados. Ya por eso está acá, ¿no? El módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno de 180 grados. Y esto, nada que ver. Ya, una vez que hemos llegado aquí, ya, el campo magnético es constante, sale fuera de esta derivada. El coseno de 180 es menos 1, menos con este menos se hace más, ¿no? Y luego nos quedaría lo que es el área, ¿ya? Ahora hay que ver cuáles son las dimensiones de esa área. Esta área, ya, esa área primero tiene una longitud L, ¿no? Una longitud L de 0.5 metros. Entonces, esta es la longitud L, pero este rodamiento se está desplazando, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita está en esa posición, pero en un rato va a estar en esta posición, ¿no? Y eso también, ¿qué nos quiere decir? Que el área va a ir cambiando, no va a ser un área fija, ¿no? No es un área constante. Entonces, en un determinado el tiempo, el área, fíjense que se va a ir reduciendo. Es por esa razón que a esta longitud que está variando le vamos a dar un nombre que va a ser una longitud X, ¿no? Que en un cierto instante de tiempo está acá, luego en otro instante de tiempo está acá y así se va a ir reduciendo, ¿no? Esta distancia X. Entonces de acá el área va a ser la longitud por esa variable que es X, ¿no? Que está cambiando. De acá eso es lo que tenemos, ya en vez del área colocamos lo que es la longitud de 1.5 metros y esa distancia X, la que está variando. No, y aparte nos daba lo que es el dato de la velocidad de 3 metros por segundo. Y esta distancia X, como está variando, cuando tú derivas una distancia respecto al tiempo que está cambiando, ¿no? Entonces ahí lo que obtienes es la velocidad. Y eso ya lo hemos visto en la anterior clase igual, ¿no? Ya les he explicado. Ya, entonces la derivada de las distancias respecto al tiempo, como esta distancia está variando, entonces se vuelve la velocidad. Y esa sería la FEM inducida. Ahora, fíjense, igual acá se está formando lo que es un circuito cerrado, ¿no? Lo mismo que teníamos la anterior, hemos hecho varias veces. ¿Dónde está? Tenemos acá lo que era una FEM, PAM, teníamos la resistencia, ¿no? PAM, ahí teníamos lo que era la FEM, ahí teníamos lo que era la resistencia. Por aquí circulaba lo que era una corriente I y el voltaje o la FEM era igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Eso por la ley de Ohm, ¿ya? Entonces acá lo mismo, fíjense que se está formando el mismo circuito, ¿no? Ya les he dicho, cuando tenemos una determinada área y cuando tenemos un campo magnético, ¿no? Cuando el flujo magnético cambia respecto al tiempo, lo que genera es un voltaje, ¿ya? Está generando este voltaje. Entonces ahí está generando lo que es un voltaje y al tener conectada esta resistencia, nosotros podemos obtener lo que es el valor de la corriente, ¿no? Ya, y de ahí es que, fíjense, en vez del voltaje, de la FEM, estoy colocando lo que es la resistencia por la corriente. Eso por la ley de Ohm, y ya les he explicado de dónde sale el circuito. Ya, de acá lo que nos pedía el inciso A era, encuentre la corriente inducida, ¿no? De ahí ya está facilito, ¿no? La corriente la despejamos, resistencia va a pasar aquí a dividir, nos queda esta expresión.
donde el campo magnético ya la teníamos como dato, que era de 0.08 teslas. Luego teníamos lo que era el valor de la longitud, que ahorita les he mostrado, ¿no? 1.5 metros. Teníamos el dato de lo que es la velocidad, que es de 3 metros por segundo. Y teníamos lo que era el valor de la resistencia, que era de 0.4 ohmios. Metiendo todo eso a la calculadora les va a dar este resultado, que la corriente inducida es de 0.9 amperios. ¿Ya? Para el inciso B, ¿qué fuerza horizontal F se requiere para mantener al eje rodando a una rapidez constante? Ya, para el inciso B. Ya, nosotros sabíamos que la fuerza tenía esta expresión, ¿no? En forma de módulo, porque en forma de vector nuestra fuerza magnética va a ser igual a I por el vector longitud por el campo magnético, ¿no? Eso era en forma de vector y en forma de módulo, era el módulo del primero, módulo del segundo, por el ángulo que forman, ¿no? El L con el campo magnético. Ya, de acá. ¿Cuál va a ser el ángulo que van a formar? El ángulo que van a formar va a ser 90 grados, ya, pero ¿por qué van a formar ese ángulo? Ya, de esta imagen, fíjense que el campo magnético está hacia abajo, ¿no? ¿Y qué nos decía la ley de Lenz? Porque esta es la ley de inducción de Faraday, la ley de inducción de Lenz, que igual la hemos visto la anterior, ¿qué nos decía? Nos decía que la corriente va a tomar la dirección de tal forma que crea un campo magnético que se oponga al campo magnético fuente, ¿no? Entonces aquí el campo magnético está hacia abajo. Entonces un campo magnético que se tendría que oponer, un campo magnético tendría que salir hacia afuera, ¿no? Entonces, por las reglas de la mano derecha, ustedes es igual, ya lo hemos visto, ¿no? Tendría que colocar acá el pulgar en esa dirección y sus dedos estarían señalando hacia arriba, ¿no? Ubican y el pulgar está marcando en esa dirección, ¿ya? De ahí es que nos damos cuenta que la corriente está yendo en esta dirección, ya fíjense, de esta manera. De esa dirección está yendo la corriente, ¿no? Y hagan igual ahí la prueba de la regla de la mano derecha, que es importante eso. Entonces está yendo en sentido, ¿en qué sentido está yendo? En sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya, ahí está, esa es la dirección de la corriente. Aquí lo pondré, ya, esa es la dirección de la corriente. Y nosotros sabemos que ahí tenemos lo que era la fuerza magnética I por L por B. Ya nosotros sabemos que la dirección de este vector longitud va a ser la misma que la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, en esa misma dirección también está yendo lo que es el vector longitud, ¿no? Ahí está, en la misma dirección. Lo único que estamos analizando, ya, para esta parte es el rodamiento, ¿ya? Porque solo eso se está moviendo, ¿no? Entonces, solamente sobre este cuerpo es que va a haber una fuerza, ¿no? Todo lo demás está estático, ¿ya? Solo ahí estamos analizando por el momento. Entonces va a optar esa dirección, el L, y el campo magnético hacia dónde está apuntando, hacia abajo, ¿no? Entonces, de ahí es ya facilito darse cuenta que el ángulo que están formando, fíjense, está apuntando hacia abajo el campo magnético. ¿Qué ángulo están formando? Ahí están formando los 90 grados, ¿no ve? Y no importa que el rodamiento, por ejemplo, ya venga acá en un instante de tiempo, ¿no? Que el rodamiento está acá, por ejemplo, igual la corriente va a seguir teniendo la misma dirección y el campo magnético le está apuntando, ¿no? Entonces el ángulo entre esta L y este campo magnético siempre es constante de 90 grados, ¿ya? De ahí es de donde sale el ángulo. Ya, seno de 90 grados, ¿no? Y en aquí, donde está, hay una cosita más. Ya teníamos más antes calculado el valor de la corriente. Fíjense, este es el valor de la corriente, ¿no? Que ya le habíamos calculado. Entonces, estos datos los reemplazamos acá. En vez de la corriente, todo esto por la longitud, por el campo magnético. ¿No? Y ahí la fuerza magnética en forma de módulo, ¿no? Lo metemos todos a la calculadora y ahí nos da lo que es la fuerza magnética. Pero como muchos ya se habrán dado cuenta, rayos. Nosotros hemos calculado esta fuerza magnética, ¿no? Fuerza magnética. Rayos. Ya. Ah,
Para esta parte tienen que aplicar ya lo que es la regla de la mano derecha. Ya les he dicho, este dedo colóquenlo en el... A ver, espérenme un rato, voy a buscar. Espérenme un rato. Espérenme un rato que estoy buscando la imagen de una mano derecha para explicarles mejor. Mejor sí. Ahí le sacaré asistencia más de paso, a ver. Y ahora sí. Mira lo que les decía. No, y otra vuelta. Se me ha borrado. Y a ver, la fuerza magnética igual a la corriente, vector longitud, producto vectorial, el campo magnético. Ya fíjense en esto, ¿no ve? Aquí tenemos lo que es un ejemplo del producto vectorial. Ya fíjense, aquí está U, ¿no? Ese U, el vector, tienen que colocarlo ahí en el dedo, ¿no? El segundo vector es en el dedo del medio. ¿Ya? Y el resultado de U por B les da en dirección de su pulgar, ¿no? Entonces, nosotros teníamos lo que era el vector L, estaba en la misma dirección de la corriente, ¿no? Este es el vector L, ya que está en esa dirección. Y el vector campo magnético está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, ustedes sigan ese patrón, ¿ya? Entonces, acá tendrían que colocar este dedo, ¿no? Y hacia abajo tendrían que colocar este dedo. Y el resultado va a ser la fuerza magnética, ¿no? Este va a ser el resultado, ¿no? De estos dos. Y ese resultado va a estar acá. Esa va a ser la fuerza magnética. Ahora ustedes díganme hacia dónde les apunta. A ver quién quiere participar. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? ¿Apunta hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho en esta en el sentido, en la hoja? Hacia el lado izquierdo. Exacto, ¿no? Ahí están jugando con sus dedos, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Ya, ¿quién ha respondido? Barrete, ingeniero. Digo, auxiliar. Ya. Ay. Es bastante importante esto de la regla de la mano. Pareciera que son sonceras, ¿no? Pero créanme, en el momento del examen van a estar bien perdidos si no se ubican en esta partita. Entonces, como decía su compañero, hacia apunta hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia ese lado apunta. Pero esa es la fuerza magnética. Y lo que nos está pidiendo es qué fuerza horizontal F se requiere para mantener el eje rodando a una rapidez constante. Entonces, a esta fuerza magnética o a esta barra hay que aplicarle una fuerza externa, ¿ya? Una fuerza externa para que se mantenga una velocidad constante. Esto lo vamos a ver en un rato ya. A las 1:30 nos volvemos a conectar